Ya quedó. Se está grabando esta pantalla. Entonces, bueno, estamos a 31 de agosto del 2025. Estamos en la última sesión de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosalvila Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Em, el día de hoy vamos a revisar el contenido correspondiente al módulo 4, lo referente a geopolítica, ¿no? Em, Este se divide en 8 subtemas, ¿no? Que son geografía política en el contexto de la ciencia geográfica, evolución y conformación de su campo de estudio, objeto, principios, métodos y fines de la geografía política, hablar un poco sobre el determinismo y geopolítica en Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, ¿no? Que ustedes sepan, por ejemplo, cuáles son los principales exponentes de la geopolítica, como Hartford John Mackinder, Alfred Dreyer Mahan, geopolítica en Alemania, ¿no? Que es Friedrich Ratzel el principal exponente. Después, un poco aplicar todo lo que aprendimos de geopolítica al caso de México. Em, esta, este módulo tiene por su principal objetivo es que ustedes aprendan, pues primero, cuáles son los principales exponentes de la geopolítica, saber por qué es interesante que ustedes estudien geopolítica en relaciones internacionales. Y aquí nos da una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer estos elementos y su influencia en el estudio de las relaciones internacionales? Entonces, básicamente, pues esto es lo que nos interesa que ustedes aprendan para que, pues cuando ustedes desarrollen un análisis sobre la situación de la de las cosas en el mundo, pues puedan hacerlo usando los elementos de la geopolítica. Ahora, primero, vamos a citar eh, a Henning Krogholz, donde nos dice o nos da una primera definición de geografía política. Y la geografía política, pues es la forma y división política de los estados en determinada época, es decir, de una situación estable, ¿no? Entonces, aquí tenemos una definición muy clara y muy concreta sobre geografía política. Geografía política, pues solamente le interesa el estudio de la división política administrativa de cada uno de los territorios que están bueno, en este planeta Tierra, ¿no? En tanto, nos va a decir la geopolítica indaga los movimientos en los sucesos estatales, los que acarrean cambios, alteraciones y transformaciones de las situaciones existentes y estudia los resultados de aquellos que de aquellos se derivan. ¿Qué quiere decir esto en términos simples, no? Mientras la geografía política se encarga de cómo se divide el planeta en pequeñas porciones, em, la geopolítica implica realizar un análisis estratégico, un análisis donde podemos ver, pues mira, tal vez la guerra, voy a poner el ejemplo de la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? O sea, la guerra del Golfo Pérsico no solamente fue una lucha porque algún día una persona se enojó, ¿no? Sino había unos intereses políticos, económicos detrás, ¿no? Entonces, había una pugna detrás por el recurso petróleo. Y entonces esa guerra, pues también era una pugna por el control de el petróleo y el territorio, ¿no? Entonces, cuando nosotros analicemos cualquier evento, pues tenemos que analizar cuáles son los intereses detrás de esos eventos. Por ejemplo, ahora podemos aplicarlo a lo que está pasando, el conflicto con Rusia-Ucrania, ¿no? Eh, y por ejemplo, vemos que Rusia se ha anexado 2 porciones de territorio de Ucrania, ¿no? Entonces, hay una intención de expansión de el poder ruso y de control ante, digamos, el evento que lo detona es que Ucrania quería posiblemente hacer una anexión a la Unión Europea, ¿no? Entonces dijo, pues esto, digamos que para los intereses rusos era como tener eh, una frontera muy cercana con la Unión Europea, ¿no? Entonces, y
que iba a tal vez perder el control sobre ciertos territorios donde aún no sabemos, pero puede haber algunos recursos naturales que son de interés para el gobierno ruso, ¿no? Entonces, o sea, las guerras no suscitan por generación espontánea, sino hay intereses económicos, intereses políticos, intereses estratégicos para tener el control sobre determinados territorios. Bueno, entonces eso es lo que analiza la geopolítica. Entonces aquí, pues nos dice que un geógrafo primero se interesa por las relaciones que existen en el espacio, ¿no? La definición de una frontera, por ejemplo, aquí normalmente les pongo el ejemplo de la guerra México-Estados Unidos. Aunque, por ejemplo, algunos podrían decir que no fue eh, una guerra, ¿no? Pero a partir de este evento, nosotros perdimos una tercera parte de nuestro territorio, ¿no? Se firmó un tratado de paz en donde Estados Unidos, primero, Texas se nombra territorio independiente y solamente se anexan los territorios de California, de Nuevo México, em, y después Texas pues pasa a ser un estado más de la Unión Americana, ¿no? Entonces, pues esta situación del cambio de las fronteras, nosotros podemos decir que tienen una historia, o sea, las fronteras no son algo que se definen ya, o sea, eso lo podemos también ver en Ucrania, ¿no? Ucrania, o sea, si ya viéramos cómo ha cambiado su división política a lo largo de la historia, pues veríamos que en algún tiempo fue parte de Rusia, de la URSS, ¿no? Em, Después logró su autonomía y ahora, pues esos centros donde había población, le llaman extremistas rusos, ¿no? Votaron para que estuviera a favor o la integración de esos dos territorios con Rusia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos indica es que primero las fronteras cambian y entonces ese cambio en las fronteras de alguna manera está vinculado con cambio en las relaciones humanas en esos territorios, ¿no? Entonces, em, cuando a este espacio le agregamos un elemento del análisis de la ciencia política, recordemos que la ciencia política bueno, lo que es el interés de la ciencia política es el estudio del poder, ¿no? Entonces, el estudio que es la administración, el ejercicio del poder, pues anexarse a un territorio es un ejercicio de poder, ¿no? Em, Empezar una guerra es un ejercicio de poder, porque se están contraponiendo en una relación amigo-enemigo. Entonces, bueno, pues estos son los dos elementos más importantes para que quede clara la diferencia. Yo espero que sí quede clara la diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? Geografía política siempre lo vamos a conectar cómo están divididos los territorios, cómo están organizados los territorios en estados, ¿no? En porciones, donde hay una frontera, hay límites territoriales y dentro de esos territorios hay poblaciones humanas y hay gobiernos. Eso es de interés para la geografía política. La geopolítica hace un estudio de eso mismo, pero analizando cuáles son los factores estratégicos para hacer un ejercicio del poder en un territorio. Entonces, bueno, estas son las dos grandes definiciones. Después tenemos, bueno, un poquito de la historia cuando apareció por primera vez la geografía política, que es en la obra que se titula Géographie politique, de el francés Turgot, ¿no? Em, y aquí, bueno, lo que importa es que en esta partecita, pues, hablar de la política, o el término político, apareció en la política de Aristóteles, donde decían que básicamente el corazón de la política es el son politikon, son el animal político. Eso significa son politikon. Y esos animales políticos, pues son los que hacen la sociedad, ¿no? Los seres humanos somos animales políticos. En ese sentido, tejemos relaciones humanas que se ejercen en un territorio. Existen diferentes escuelas de la geografía política. Empezamos aquí
en el siglo XVIII con Montesquieu, ¿no? Montesquieu, recuerden que hizo la división de poderes, o sea, su libro más famoso, digamos, habla sobre las diferentes formas de gobierno y la división en tres poderes, ¿no? En ejecutivo, legislativo y judicial, como eh, un, digamos, como un modelo ideal para que un país viva de manera eh, democrática y en paz, ¿no? Montesquieu fue el primer pensador que planteó esta idea, ¿no? En Francia. Después tenemos, por ejemplo, que hay una revista desde 1970 que se llama la revista Political Geography Quarterly. Esta es a cargo de Peter Taylor y esta pues se encarga de hacer los compendios de diversos estudios sobre más recientes, siempre los estudios más recientes sobre geopolítica, no es cierto, sobre geografía política, disculpen. Y después aquí nos da una definición López Trigal y Benito de Pozo de geografía política. Es la disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos políticos en su contexto espacial y el de los efectos espaciales en procesos políticos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, cuando nosotros vemos un territorio y vemos unas fronteras, ese establecimiento de esas fronteras, esa organización política, pues deviene de una historia, ¿no? Una historia de ese territorio. México, por ejemplo, si nosotros analizáramos cómo se transformaron la organización político-administrativa de México, pues veríamos que hubo un periodo de mucha inestabilidad donde se pasaba de centralismo, federalismo, entonces tuvo toda la pugna hasta Benito Juárez entre los centralistas y los federalistas, ¿no? Al final, pues sabemos quién triunfó porque eh, pues nuestra organización en México es federal, o sea, tenemos 32 entidades federativas, ¿no? Sin embargo, eh, esa historia del centralismo pues sigue presente, ¿no? Porque a pesar de que ha habido diversos esfuerzos por descentralizar el poder, sacar los poderes de la Ciudad de México, esto pues, o sea, varios gobiernos lo han intentado y no se ha logrado descentralizar el ejercicio del poder, ¿no? O sea, que se que no solamente todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estén en la Ciudad de México. Actualmente la Ciudad de México es una entidad más y es autónoma, sin embargo, en ella siguen habitando, pues tenemos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tenemos Palacio Nacional, ¿no? En donde actualmente está el Poder Ejecutivo. Entonces, realmente tenemos un vestigio centralista en términos de la organización del gobierno, de la burocracia gubernamental y eh, tenemos una organización en términos constitucionales federal, ¿no? Entonces, bueno, ahí es interesante conocer un poco de la historia. Em, bueno, la geografía política tiene un método, ¿no? El primero es eh, presencia, presencia de un conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen una teoría. Entonces, la geografía política tiene fundamentos teóricos. Eso quiere decir que está, bueno, eso es el primer paso de acá, ¿no? Después dice, existe una serie de principios básicos que conforman la estructura de cuerpos de conocimiento. Ustedes ya vieron que en el punto 2, pues hay un, un conjunto de principios generales de la geografía, ¿no? Entonces, esos principios generales devienen de la experiencia, pero también devienen de un conocimiento teórico, ¿no? Localización, generalización, causalidad, historicidad, evolución, ¿no? Disposición de un objeto científico concreto, el cual responde y el ya citado conjunto de conocimientos, ¿no? Nosotros tenemos un objeto de conocimiento, si es desde la geografía política, pues es analizar cómo se ha transformado esa organización política administrativa de los territorios. Y la presencia de un método propio. La geografía, al igual que todas las disciplinas, pues
realizan en su proceso de investigación y planteamiento de nuevos problemas de investigación, lo que sería la aplicación del método científico, ¿no? Tenemos un tema, planteamos un objetivo, después del objetivo lo justificamos, realizamos un proceso de investigación, analizamos, describimos, problematizamos y presentamos resultados de nuestra investigación, ¿no? Entonces, esa es tener un método propio. Este, después de esto, em, pues tenemos que surge la geopolítica, ¿no? La geopolítica es una disciplina relativamente nueva en términos formales, o sea, en términos de ya encontrar artículos publicados que refieran geopolítica. Sin embargo, la geopolítica está muy ligada con el desarrollo de las guerras. O sea, es un tema que nació cuando, recuerden que nuestra primera guerra profesional fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues fueron guerras ya profesionalizadas. ¿Y a qué me refiero con profesionalizadas? Pues ya teníamos estados modernos, o sea, estados modernos quiere decir que tenían un territorio, tenían una cultura, y tenían un ejército profesional, ¿no? Y ese ejército profesional pues estaba compuesto de personas que en determinada edad ingresaban a la milicia en cada uno de los países, se formaban durante varios años como militares y después pues estaban preparados para ejercer la disciplina de la guerra, ¿no? Preparados para matar, preparados también para realizar o plantear estrategias, disculpen, estrategias. Y esas estrategias pues implicaban el conocimiento de un conjunto de herramientas, ¿no? Em, Cuando ustedes ven las películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, van a ver a los militares y van a ver los mapas que están en las tiendas de campaña y después les van a dar los recuentos. El enemigo está avanzando en tal punto, ¿no? Entonces, si atacamos por aquí y atacamos por allá, y entonces y plantean una estrategia para lograr combatir al enemigo, ¿no? Esto, que es analizar el territorio, analizar cuáles son los intereses del enemigo, plantear una estrategia para combatirlo, es un incipiente inicio de la geopolítica. Em, entonces, el nacimiento de la geopolítica estuvo muy ligado a el ejercicio de una guerra de forma profesional. Entonces, esto es lo que nos dice en esta primera parte. Aunque de manera formal se establece ya su nacimiento en la década de 1970, eh, con la teoría de los dispositivos de Franco Astual en 1990, ¿no? Entonces, aquí, ya después de los 70, nosotros ya podemos hablar que la geopolítica existe como una disciplina, ¿no? Entonces, mm, aquí, respecto a su objeto de estudio de la geopolítica, es necesario aclarar que se compone de una relación y no de una suma de los objetos de las disciplinas que entran en juego para su desarrollo. Así, la geopolítica tiene como materia propia de aplicación la interacción mutua de lo geográfico sobre lo político y a la inversa, ¿no? Para plantear una estrategia, tú tienes que analizar el territorio y las relaciones de poder que existen en ese territorio. Bueno, entonces, esto es de mucha ayuda cuando pues analizamos diversas situaciones, ¿no? En el caso específico, eh, tenemos que hay una escuela teórica que se titula el determinismo geográfico, que ustedes ya conocen porque lo vimos en la unidad 2. El determinismo geográfico nos dice que el territorio afecta la forma en la que se entablan las relaciones en ese mismo territorio. Es decir, el medio afecta a la organización humana, ¿no? Entonces, en el periodo entre 1815 y 1875, ¿no? Básicamente se caracterizó por un predominio británico
Em, ese predominio británico es, no sé si ustedes recuerden que, bueno, Colón descubre América, ¿no? Pero el control de los mares, básicamente, o sea, el control de los mares lo tiene Gran Bretaña, ¿no? Entonces, hace ya un par de años hubo una exposición en el Museo de San Ildefonso, donde llegaron los mapas de circunnavegación y llegaron, por ejemplo, bueno, bueno, ¿cómo es que llegó Cristóbal Colón a América? Después, cómo se expande el imperio español a México. Pero en esa exposición también había eh, la expansión del imperialismo británico en todo el mundo. Y esa expansión del imperialismo británico a todo el mundo se debió a su habilidad en el control, digamos, de una flota naviera importante, ¿no? Y esta flota naviera importante, por ejemplo, señalan por unas ciertas cartas que se pasaban entre los papas, ¿no? Cuando se hace la separación de la Iglesia Católica y la Iglesia, eh, esto se llevó en el periodo de Calvino, ¿no? Los cristianos, ¿no? Em, en esas cartas lo que se señala es que el gobierno británico de alguna manera había tenido una suerte de acuerdos con los los piratas que controlaban tanto el océano Pacífico y el océano Atlántico, ¿no? Entonces era muy curioso esto porque ese tipo de acuerdo es que eh, el reino de Gran Bretaña les permitía trabajar a los piratas siempre y cuando atacaban a los navíos españoles, les otorgaran una cierta proporción del botín que les quitaban a los navíos españoles, cuando sabían que las rutas de navegación entre España y México, bueno, entre toda la Nueva España, que antes incluía de Perú hacia gran parte de Estados Unidos, eh, llevaban, estaban cargados pues de plata, de oro y metales preciosos. Entonces, em, una parte, bueno, en esa exposición, en una parte del botín pues se encuentra en el Golfo de México y otra gran parte del botín de joyas, de oro, pues está en este em, las bodegas de el reinado de Gran Bretaña, ¿no? Entonces es muy interesante porque está en este periodo, hay un gran predominio, hay un gran control del mar por parte de Gran Bretaña. Entonces esto es durante el siglo XIX. Después ya cuando llegamos al siglo XXI, recuerden que en el siglo XXI, en el siglo XX y el siglo XXI, disculpen, básicamente se consolida el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese imperialismo de Estados Unidos, pues primero surge después de lograr su independencia. Después de su independencia, pues los Estados Unidos salen victoriosos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y pues ya empieza la hegemonía que algunas personas le dicen yankee, ¿no? Pero es una hegemonía de parte de los Estados Unidos de Norteamérica. También está la doctrina Monroe, que es América para los americanos, ¿no? Eh, Ahí es un tema de mucho análisis porque decían, bueno, cuando decían América para los americanos, pues todos somos americanos, ¿no? Pero cuando lo nombró con la intención que fue nombrado en ese sentido, era América para las personas de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa. Em, Después tenemos aquí a- al padre o fundador de la geopolítica en Gran Bretaña. Él al principio, como ya les comenté, todas las personas que empezaron a analizar de manera profesional la geopolítica son personas ligadas a, a la milicia, ¿no? Entonces tenemos a Harold John Mackinder, ¿no? Que habla sobre el área pivote y entonces nos dice,
Mackinder propuso inicialmente un modelo inicial mundial del orden político basado en la distribución de la tierra y el mar en el mundo. Es decir, desde el punto de vista de Mackinder, pues teníamos que tener un control sobre puntos estratégicos, áreas pivotes, ¿no? Esas áreas pivotes eran asientos naturales del poder, es un control sobre distintos territorios donde se ejercía el poder, ¿no? Entonces acá tenemos esta área pivote, es el área pivote de Rusia y vean dónde se encuentra aquí, se encuentra Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante no perder el control sobre ciertos territorios de Ucrania? ¿Por qué se estará llevando a una guerra? ¿No? Entonces, tenemos esta gran área pivote, eh, pero también tenemos, por ejemplo, si yo les pusiera ejemplos más contemporáneos, ¿ustedes creen que será casual que Estados Unidos tenga instalados algunos de sus ejércitos en áreas como Puerto Rico, en áreas eh, como aquí, ¿no? Y esas áreas donde tiene bases militares, por ejemplo en Japón, ¿no? Em, son áreas justamente pivotes, o sea, áreas que le permiten que en caso de que haya una guerra, pues pueda inmediatamente responder, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un campo militar, en su momento lo hubo en Cuba, ¿no? Pero ya solamente queda una sobre Puerto Rico, en Manoa, en Hawái, también hay bases militares. También hay bases militares en cercanas al Golfo Pérsico, o sea, los buques militares que están norteamericanos que, digamos, navegan en aguas internacionales. Aquí hay otra, otra base militar de Estados Unidos para el control de esta área, ¿no? En caso de que haya algún ataque militar. Em, Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, se le prohíbe a Japón tener su propio ejército, entonces el ejército que cuida de Japón es norteamericano, y entonces este ejército norteamericano, pues obviamente que tiene una base militar acá, ¿no? Y esa base pues le permite el control de esta área, porque esta es su área de influencia, aquí pues de esta área, y aquí pues la protección de esta área, ¿no? Y aquí pues no hay problema porque estos se supone que son sus aliados, ¿no? Y acá, pues recuerden que tenemos la influencia de Israel. Israel es el acceso de entrada a África y Medio Oriente, ¿va? Pues veamos la importancia de lo que planteó John Mackinder con la denominación de área pivote, ¿no? Em, Después, también, pues tenemos que, em, bueno, hay otros exponentes de la geopolítica, disculpen, y otro de ellos es Alfred Trayer Mahan, ¿no? Entonces Mahan propone que es muy importante el dominio de los océanos. ¿Y por qué es importante el dominio de los océanos? Em, Aunque, bueno, nosotros no nos demos cuenta de manera muy clara, eh, la mayor cantidad de transportación para el comercio internacional en el mundo em, no solamente se da a través de la vía aérea, o sea, la vía aérea cada vez es más importante, pero los grandes montacargas a nivel internacional que navegan en todos los océanos, pues son esos montacargas que manejan la mayor cantidad de mercancías, son buques navales, ¿no? Entonces, em, pues obviamente, como nos dice Mehan, pues el control de los océanos es fundamental, ¿no? La mayor cantidad de mercancías entran y salen de un país a través de los puertos marítimos. Un país vamos a poder conocer qué tan intensa o no es su actividad comercial dependiendo de cuántos puertos marítimos haya, ¿no? Y aparte hay especialización
en los puertos marítimos, ¿no? Entonces, em, por eso es muy importante tener control sobre los océanos, ¿vale? Y también, pues obviamente como es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Esto lo plantea, obviamente, Meija, ¿no? Y pues también él es el almirante estadounidense eh, Alfred Treyer Meija, ¿no? Entonces, bueno. em, También tenemos el desarrollo de la geopolítica en Alemania, ¿no? En Alemania, pues también ligada a la cuestión militar, ¿no? Este, recordemos que justamente desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania tenía una intención de expandir su dominio en Europa, hacia Rusia y también hacia el resto del mundo, ¿no? Em, Ese deseo expansionista, pues fue eh, controlado y regulado, ¿no? Actualmente Alemania sigue teniendo una gran influencia en la Unión Europea, em, entonces, y es el principal país, digamos, el país más fuerte junto con Francia, que son los dos grandes motores de la Unión Europea, ¿no? Entonces, em, pues aquí también, en este contexto de la Primera Guerra Mundial, pues se plantearon o se formularon las ideas de Ratzel. Y Ratzel, ¿qué nos dice? Pues Ratzel nos dice que nos habla primero del espacio vital, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la geografía política, según Ratzel, aparece como el principal organismo territorial en términos de em, cómo nos organizamos. O sea, las personas habitamos un determinado territorio donde tenemos una historia común, una cultura, un idioma, un gobierno común y diversas instituciones, ¿no? Entonces, desde este sentido, el Estado es un organismo político que tiene que estar asentado en un territorio, ¿no? Entonces, esta idea del espacio vital, donde tenemos un territorio, donde hay una organización política y donde esa organización permite la vida de las personas, viene derivada de Ratzel. Entonces, eh, pues es muy importante cómo estas ideas de la geopolítica pues nos permiten entender muchísimas cosas, ¿no? En términos de las relaciones internacionales, pues simplemente tener una perspectiva geopolítica del mundo, pues nos hace no solamente ver el territorio, sino cómo se organiza y se administra el poder, pero desde una visión estratégica, es decir, si tú quieres tener el control del mundo, pues no puedes estar poniendo vigilancia en todo el mundo, ¿no? Sino que lo haces desde puntos estratégicos que te permiten regular y administrar o, em, o accionar en determinada circunstancia cuando haya algún problema en alguna parte del mundo, ¿no? Este, bueno, esto es lo más importante. Y ahora vayamos al caso de México, ¿no? Pues México es un país que básicamente, si viéramos el territorio, pues se encuentra rodeado prácticamente de mar. Esa es una característica que casi ningún otro país tiene. Nosotros tenemos dos océanos, o sea, eso nos da cierta ventaja y cierta desventaja. Cierta ventaja porque tenemos el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y el Golfo de México como salidas al mar. Entonces eso aumenta nuestra capacidad de comercio, ¿no? A nivel internacional. Sin embargo, tenemos a un país como vecino un poco complicado que es Estados Unidos, em, porque pues al ejercer digamos, su dominio en, en gran parte del mundo, eh, en caso de que hubiera un conflicto, nosotros, tanto Canadá como como México, como los Estados Unidos mexicanos, seríamos afectados de manera colateral, ¿no? Entonces, em, aunque México siempre ha planteado, em, digamos, una postura de paz cuando hay determinados conflictos bélicos, ¿no? Pero bueno, este, la posición entonces geográfica de México es una posición estratégica,
solamente por las salidas al mar en términos del espacio marítimo. Es un área pivote de ejercicio del poder, sí, podríamos decirlo. Actualmente, por ejemplo, uno de los problemas más importantes em, es lo que está pasando, que México se está convirtiendo en un país de atracción de inmigrantes, pero también esto hace que cada vez haya como, o sea, México no puede garantizar la seguridad ni de su población ni de los migrantes. ¿Por qué? Porque estos migrantes pues van, chum, transitan en México, ¿no? Y sabemos pues de todas estas desapariciones y las muertes que ocurren en el trayecto de estos migrantes indocumentados que viajan en caravanas desde el sur hasta la frontera de Estados Unidos. Y sabemos que la gran mayoría de estos migrantes que viajan de manera indocumentada, pues no van a lograr cruzar hacia Estados Unidos más en las condiciones en las que actualmente se encuentra Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas migraciones masivas que se están recibiendo, pues el gobierno mexicano debería de pensar más en regularlas, en restringirlas y, eh, y aumentar la seguridad en las fronteras, ¿no? Porque imagínense, hay conflictos recientes que se están dando ya en la frontera sur y en algunas, en la frontera norte, ¿no? Tenemos población, o sea, están llegando personas y se están asentando, por ejemplo, haitianos em, en Tijuana, ¿no? Hay personas eh, que están trabajando en la cafeticultura, ¿no? Los trabajadores que recolectan el café digamos, en el corte de plátano, ¿no? En fincas cafetaleras en Chiapas, pero ahí ya empiezan a haber pugnas porque, pues los migrantes, al venir de forma indocumentada, ingresan a trabajar con un menor salario y esto le conviene a las personas de las plantaciones, pero desplazan a mano de obra local, ¿no? Entonces, si bien no hay una afectación tan palpable, pues sí está habiendo un desplazamiento de la mano de obra y eso está haciendo que haya ciertas pugnas entre los locales y los que se están incorporando en los territorios, ¿no? Entonces, ya esta recepción tan amigable de los migrantes en México, pues ya nos está aconteciendo. Y para muestra basta un botón. eh, digamos, podemos nosotros estar en contra de la gentrificación que se está dando en la Ciudad de México porque eso está elevando los costos de vida. Entonces, como locales podemos decir, no, pues sí está aumentando pues el precio de muchas cosas porque esa migración masiva pues hace que sea más rápido que se eleven los precios de la vivienda y de los alimentos. Sin embargo, eh, para mí sí fue como muy, cuando veía algunas noticias de estos eventos, para mí sí fue muy difícil ver como em, muchos carteles con algunas menciones discriminatorias y cuestiones que están marcadas por odio hacia el asentamiento de estos nómadas digitales, ¿no? Y digamos que directamente ni los nómadas digitales ni los locales em, son personas que deberían de entrar en conflicto, ¿no? Sino hay ciertas circunstancias que están motivando, porque también a su vez estos nómadas digitales están, se están moviendo, porque también en sus países de origen, pues las, las condiciones de vida se están elevando y entonces tal vez a ellos les es más redituable moverse a otro país que vivir en su propio país, porque también pues hay una inflación que está creciendo y que está aumentando los costos de vida y los alimentos em, en sus países, ¿no? Entonces, no solamente pensemos en la cuestión local, sino también en esa visión un poquito más global que interconecta los problemas, ¿no? O sea, eso que estamos viendo nosotros en México también me puede permitir analizar de manera más compleja. A ver, ¿por qué? A ver, preguntémonos por qué están viniendo los nómadas digitales, ¿no? ¿Qué está pasando en sus países? Bueno, esa sería una pregunta. Este,
El país cuenta con tres fronteras, la norteamericana, la centroamericana y la caribeña, ¿no? Ya les había comentado esto, ¿no? En términos de, en Centroamérica es la última respecto a México, 25. Aquí hablamos de las fronteras, básicamente, ¿no? Aquí hay dos fotitos bonitas, la Catedral de la Ciudad de México y la Plaza, el Zócalo, ¿no? Y es la, el Palacio de Bellas Artes. Se me está olvidando el nombre del Palacio de Bellas Artes. Entonces, ¿cuáles son los factores geopolíticos que debemos de poner atención cuando hablamos de todos estos temas? Pues pueden ser primero los estrechos marítimos, ¿no? Lo que les decía, los puertos, todas esas áreas, digamos, donde hay un flujo muy alto de comercio, los recursos naturales, el transporte, ¿no? Este, y esto es porque son importantes, porque, por ejemplo, nuestro país tiene una posición geográfica bastante conveniente entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿no? Y esta ubicación hace, por ejemplo, que gocemos casi de 12 horas de sol, ¿no? Que tengamos una biodiversidad en nuestros entornos naturales. También tenemos montañas, ríos, lagos, ¿no? Y en todo esto, pues existen una diversidad de recursos naturales. Si nosotros contáramos toda la cantidad de oro que se fue a España y a otros países, que se extrajo en muchos de estos casos de la Nueva España, ¿no? Em, Todo lo que es en términos de material de exportación de materias primas que se va hacia otros países, Europa, Asia, Norteamérica, ¿no? Em, pues es porque México es un país que pues tiene una gran cantidad de recursos. También, por ejemplo, gracias a todas estas costas marinas, somos uno de los países más atractores de turismo, ¿no? Em, si nosotros conocemos, por ejemplo, todo lo que es la región del Caribe mexicano y después vamos a cualquier playa del mundo, o sea, em, vamos a decir, bueno, estas playas son muy bonitas, es cierto, ¿no? Em, pero las playas mexicanas del Caribe mexicano pues son hermosas, ¿no? Entonces, em, después si nosotros vamos primero al mar Caribe y después al resto del mundo, no nos van a gustar tanto ni nos van a sorprender tanto las playas de otros países, ¿no? Porque van a decir, ah, bueno, estas son frías, en estas no podemos nadar tan fácilmente, ¿no? El color azul turquesa, hermoso, ¿no? Este, no son así en casi todo el mundo. La arena finísima, este, suavecita y cálida, no la puedes así encontrar casi todo el año en el resto del mundo, ¿no? Entonces, todas estas características eh, hacen de México un país altamente turista, ¿no? Bueno, que recibe una gran cantidad de turismo. Bueno, entonces, también tenemos que hacer énfasis, por ejemplo, en la importancia de la seguridad de nuestras fronteras y establecer límites fronterizos claros con otros países, ¿no? Em, Esto pues evita conflictos y también pues nos permite tener claros los límites de nuestros territorios y evitar conflictos entre estados nacionales. Y con esto básicamente hemos concluido el curso analizando pues uno, eh, la, las características y las condiciones eh, que tenemos excepcionales en términos de nuestro territorio en México y también siendo conscientes de su ubicación, de sus recursos naturales, de su población, de su territorio, de las actividades económicas más importantes de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, pues ya les había comentado, México exporta una gran, o sea, tiene una gran, digamos, industria de
que depende de la agricultura de la exportación, una agricultura de exportación. Y esa agricultura de exportación, pues ustedes van al mundo y van a encontrar tomates mexicanos, aguacate mexicano, ¿no? Plátanos mexicanos, naranjas mexicanas, manzanas mexicanas, mm, que ya se cada vez se posicionan más en otros mercados internacionales. Lo mismo, por ejemplo, toda esta industria manufacturera que ahora ya está en declive porque vamos a pasar de una industria del automóvil de gasolina al automóvil eléctrico de manera muy rápida. Y en México se instalaron grandes plantas, pero grandes plantas de manufactura, pero de automóviles básicamente de motor de gasolina. Entonces, como va a haber una muy rápida transición hacia estos carros eléctricos, pues hasta el momento eh, toda la industria de baterías y de carros eléctricos se encuentra en China. Entonces, bueno, esto puede ir cambiando, se puede ir modificando, pero en México, pues durante algún tiempo se instalaron gran parte de las plantas que ensamblaban diversos automóviles. Casi todas las marcas de automóviles del mundo, pues están instaladas en México, ¿no? No quiere decir que produzcan todos los automóviles del mundo, solamente que al menos tenemos una planta de Mercedes-Benz, de Audi, de BMW, ¿no? De Nissan, de Kia, o sea, todos estos automóviles, pues muchos de ellos se manufacturaban en México, ¿vale? Entonces esto no era casual. Em, Tampoco es casual, pues que seamos uno de los países que atraen la mayor cantidad de turismo y que nuestro tercer ingreso del Producto Interno Bruto, pues provenga del sector turismo. Y como cuarto, y ya en algunas ocasiones bajándose ya casi a quinto, pues tenemos la exportación de petróleo, ¿no? Entonces, y este descenso en la importancia del petróleo en la economía mexicana se debe básicamente a que nuestras reservas de petróleo ya están en un proceso de agotamiento. Al menos en la última década no se han encontrado nuevos yacimientos de petróleo. Entonces, y los yacimientos que en algún momento fueron sobreexplotados como Cantarell, pues ya están en franco declive. Entonces, pues por eso cada vez es menos importante la economía basada en el petróleo, ¿no? O sea, bueno, y básicamente esto es lo que nosotros revisamos en esta unidad. No sé si hay alguna duda, pregunta, sugerencia sobre esta sesión. Va, bueno, pues si no hay ninguna duda, pregunta o sugerencia, pues ya hoy fue la última sesión. En unos 15 minutitos voy a subirles la liga para que respondan el último cuestionario. El último cuestionario lo van a poder entregar desde las 4:30 hasta las 11:59 del día de hoy. Entonces, en lo que yo les estoy poniendo y activando el cuestionario, este, voy a estar editando los videos para que los tengan. Em, Hasta el día de hoy, pues se entrega el podcast, entonces esperemos que alguien más pueda entregar su tarea, para que cerremos este curso de regularización, ¿vale? Entonces, sin más, bueno, agradezco mucho tu asistencia puntual, Samuel, y pues quedo en espera de esos trabajos.